Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Roberto Cervantes de Guadalajara, México. Otra vez haciendo un video de divulgación científica. Creo que la noche es uno de mis momentos donde eh, me gusta pensar. Hay gente que piensa y tiene sus ideas mientras maneja, otros en el trabajo, otros mientras están tomándose una cervecita. A mí me gusta utilizar la noche y la tranquilidad de la noche, a excepción por mi gato, que es una pequeña bestia, para teorizar. Una de las cosas que me gusta a mí mucho de gente que es pues eminencia en física, primero que nada, una frase que dijo Einstein, que no estoy muy seguro que vaya exactamente así, es que es más importante la imaginación que el conocimiento cuando se trata de la física. Porque cuando uno tiene la imaginación es capaz de recrear los sucesos y dar con las respuestas de cómo pasarían las cosas, ¿no? Te pones en el lugar de la situación y puedes llegar a hacer experimentos sin necesidad de que esté enfrente a ti. Ocurren aquí. Y pues otra cosa que me gusta mucho, esa no sé si la dijo alguien o si la escuché a algún lado, pero es que en la física hay que romper con lo establecido. Una persona que estudia física tiene su plan de estudios y su plan de estudios es aprenderse todo lo que otras personas pues descubrieron, ¿no? Muy válidas, genios, todos genios. No quiero ir en contra de ellos, sino que a mi gusto todos los pilares en los que se basan muchos temas de la física van a ser rotos tarde que temprano, porque están basados en el conocimiento limitado de la época, del tiempo, del momento. Por ejemplo, el día de hoy estuve viendo imágenes del James Webb de galaxias que, según la teoría de Big Bang, pues no podrían existir con tal serenidad. Pero yo la verdad es que no creo ni en el Big Bang, ni en la, ¿cómo le llaman? La aceleración. ¿Cómo es esa cosa? La expansión acelerada que ocurrió en el universo temprano. No creo en la incertidumbre cuántica. eh, y se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Tengo mi tumbaburros acerca de temas porque realmente yo no hago guión, pero con mi horrible letra es de lo que voy a ir explicando poco a poco. Y lo primero que voy a explicar es acerca pues de lo que es la cuántica. Como muchos saben, cada partícula en el universo tiene su campo asociado, eso es una realidad. Por ejemplo, el electrón viaja en el campo eléctrico, lo que es el Higgs tiene su campo, los quarks tienen su campo, las partículas bosónicas tienen su campo. Para esto existen dos familias. Los bosones son las familias de partículas primordiales, las cuales pueden unirse debido a sus cualidades. Existen partículas bosónicas que no tienen ni masa, ni carga, ni spin, que tienen spin pero no tienen masa, y hay partículas que tienen masa pero no tienen ni carga ni spin, y sin embargo no hay un solo bosón, uno solo, que contenga carga, no contenga spin ni contenga masa, que ya hablamos de eso, que la masa es igual a la energía. Entonces yo en mi creencia realmente, porque esa es mi mera opinión, pienso que existe un solo campo, es el espacio-tiempo, el lugar donde vivimos, lo que tenemos alrededor, ¿no? No crece con el tiempo, no se vuelve más grande, no existe la energía oscura tampoco.
no existe. Y se los voy a explicar por qué. Si la energía oscura existiera, no solamente haría que crezca el espacio-tiempo, sino que los campos también se ampliarían junto con la ampliación del espacio-tiempo, y eso carece totalmente de sentido. Lo que yo pienso es, y tengo aquí mi dibujito, mi tablita, que está el espacio-tiempo. Ustedes pueden verlo como una cuadrícula si ustedes gustan, o como una cuadrícula tridimensional, más es al fin y al cabo el lugar donde estamos, ¿no? El espacio-tiempo es flexible, pero el espacio-tiempo cuenta con algo que no todos conocen, y más bien todo el mundo está buscando. No logran cuantizar el espacio-tiempo. Por ejemplo, se sabe cuál es la distancia mínima de espacio, que se llama la distancia de Planck, más quién sabe cuál es la distancia mínima de tiempo. ¿Sí me entienden? ¿Cuál es la unidad mínima de tiempo que existe en el universo? Bien, ahí es donde entran las dimensiones. La cuántica en el espacio-tiempo, en la gravedad cuántica es la dimensionalidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una partícula? Vamos a hablar de una partícula que es primordial. Está difícil que se vea, ¿verdad? Y vamos a darle vuelta a la página. Hay una partícula primordial que es teórica, que es un gravitón. No se ve nada. Bueno, el gravitón, vamos hablando de masa, con una M grandota, carga y spin. El gravitón tiene 2 de spin, o no se nota nada, se los voy a tener que explicar así, o conseguirme una manera de editar. Bueno, el gravitón es un spin 2, nada de carga, nada de masa, ¿verdad? Tenemos lo que es el Higgs, el cual toda la carga se quedó en un solo lugar, confiriendo un espacio definido, un orden definido, y es lo que se le llama masa, que se mide en electrovoltios, megaelectrovoltios y gigaelectrovoltios. El Higgs es una partícula que se desintegra en milisegundos, más al principio de los tiempos pues ocurrió algo distinto, ya que el Higgs se unió a otras partículas, y ahorita les voy a explicar el porqué. Miren, hay una analogía que a mí me gusta mucho acerca de la energía oscura. En el universo existe una cosa que se llama rayos cuánticos. Un rayo cuántico, vamos a imaginar que esta es una galaxia, esta es otra galaxia, esta es otra galaxia, y existe una lucha entre galaxias, ¿verdad? Esa lucha es gravedad versus rayos cósmicos. ¿Qué es un rayo cósmico? Un rayo cósmico es como una bala. Es como una bala con una cantidad de energía variable, pero que puede llegar a ser increíblemente energética. Y esas balas son lanzadas para todos lados. Ahora usted imagine un escenario. En este escenario está Pepito parado. Ese es Pepito. Y hay un brother que es un beisbolista que le está lanzando pelotas y pelotas y pelotas y pelotas a Pepito. Pepito está parado tranquilo a gusto en su lugar, ¿no? Donde le corresponde.
Pero este compa no deja de lanzarle sus pelotitas. Algunas lo mueven un poquito. Otras lo mueven mucho porque son pelotas lanzadas muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa con las galaxias que están lanzándose todo el tiempo rayos cósmicos? Que esas balitas las están separando unas de otras, unas de otras, unas de otras, unas de otras, unas de otras. Ahora, ¿cómo lo ven las personas que son físicas? Lo ven como una cuerda donde aquí hay una galaxia, aquí otra galaxia, aquí otra galaxia, aquí otra galaxia, aquí otra galaxia. Y bueno, concuerda con lo que yo estoy pensando, porque se está lanzando una balita para acá y esta le está lanzando balitas para acá, y las balitas de este compa también llegan para acá y llegan para acá y llegan para acá, porque llegan a todos lados. Y las de este llegan para acá, llegan para acá, llegan hacia acá y llegan hacia acá. Entonces, díganme, entre esta y esta, ¿quién recibe más rayos cósmicos? Estas dos. Por lo tanto, su velocidad de separación, preparado con varias plumas, su velocidad de separación es mucho mayor, por eso la ves alejarse mucho más rápido, porque está recibiendo rayos cósmicos de una mayor cantidad de galaxias. Ahora ahí va la otra analogía, que es la gravedad, la fuerza de la gravedad. No sé si ustedes lo sepan, pero la estructura del universo es una estructura filamentosa. ¿Qué significa? Es homogénea e isotrópica, pero hay líneas donde se concentran, donde se concentran, donde se concentran, donde se concentran, donde se concentran la materia de las galaxias y espacios vacíos, muchos espacios vacíos. ¿Por qué ocurre esto? Por la fuerza de la gravedad, porque toda galaxia que esté lo suficientemente cerca va a ser mucho más fuerte la gravedad que las atraiga que lo que las separa, que son los rayos cósmicos. Lo que da la respuesta también a qué carajos es la energía oscura, ¿verdad? Por Jesucristo, porque no sé cómo se complican y quieren, ¿cómo se dice?, creer en, pues para mí sería como filosofía, más que en realidades físicas que ya conocen, porque ya las conocen. Ahora, vamos a hacer una analogía, señores. La analogía para entender cómo se va a desarrollar esto de aquí al futuro. Les pido una disculpa por el desperdicio de hojas. Yo sé que hay que cuidar el planeta, pero pienso que cuando uno tiene una pasión, invertir en su pasión es bueno, ¿no? Así como el artista invierte en lienzos y rompe los lienzos que no le gustan, ¿no? De las obras que no les gustan. Bien, perfecto. Con esta analogía es la analogía del drenaje de tu ciudad. Vamos a poner primero una ciudad con casas. Aquí están las casas de tu vecindario, casas de otro vecindario, casas de otro vecindario. Y esto va a ser como una ciudad. Y aquí vamos a poner otra ciudad sin poner las casas de los vecindarios. Déjenlos muestro. Perdón. Aquí está, ¿no? La casa de un vecindario, la casa de otro vecindario, Aquí es otro vecindario. Esta puede ser tu colonia y después pensar con la imaginación que sigue la ciudad, ¿no? Y aquí pues el circulito este es otra ciudad. Y este otro circulito es otra ciudad. Y este otro circulito es otra ciudad, ¿verdad? Y en la observación, lo que nosotros notamos es que cada ciudad que va a representar una galaxia o un cúmulo de galaxias, bueno, una galaxia, después un cúmulo de galaxias, se están alejando unas de otras, se están separando
se están separando y está perdiendo la gravedad, porque creen que el espacio se está expandiendo, cuando el espacio siempre va a ser el mismo. El espacio tiene el mismo tamaño desde el principio del universo. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora les explico. Bien, tenemos esta casa, ¿no? Esta casa tiene su techo, ¿verdad? Como todas las casas tienen su techo. Y cada casa tiene su drenaje. Y el drenaje al final se une en un drenaje mayor. Y después se unen los drenajes de los vecindarios, para después unirse en el drenaje de única ciudad. ¿Verdad? Ok. Vamos a imaginar la gravedad como eso. Cuando llueve en tu casa, ¿qué es lo primero que pasa? Cae el agua sobre tu techo, ¿verdad? Y pasa por la tubería, que es la de tu ciudad, ¿verdad? Entonces, mientras esta agua pasa, las fuerzas de las otras galaxias no importan, porque la gravedad siempre va al objeto más cercano. La gravedad atrae al objeto más masivo contra el menos masivo, ¿verdad? Entonces primero hablamos de poco y después de mucho. Entonces, ¿qué pasa? Después de que se una toda esta agua, que es toda la gravedad, o sea, toda la materia, de todas las galaxias cercanas, se va a volver, está el superatractor y llegar a ser el superatractor, ¿no? Es el siguiente paso, el superatractor. Ya llegamos al drenaje de la ciudad, al chido. Ahora todas las galaxias están unidas en un solo agujero negro supermasivo, como el que está en nuestro querido, en nuestra querida Vía Láctea, ¿verdad? Después de ese drenaje, ¿qué pasa? Hay otro drenaje más grande, porque son atraídos por objetos más grandes. Sí, están los rayos cósmicos, pero ahorita ya tienes tú un objeto de una masa increíble que se va a superar. Ahora, y es por prioridades, ¿no? Primero tiene que pasar, como en el drenaje, de tu casa al drenaje de la colonia al drenaje del grupo de colonias o del municipio, como le llamamos aquí, para después pasar al drenaje principal, que es el de la ciudad, y después, pues aquí en este ejercicio, al del país, y el del país, el del mundo, o sea, o el universo, ¿verdad? Lo mismo está pasando en todas estas galaxias. Por eso está esta estructura filamentosa. La dejé por aquí. Ajá. Ay, disculpen, yo les dije que no tengo guión. Pero bueno, por eso se está creando esta estructura filamentosa, porque toda la materia primero se está condensando en un punto concreto, para después toda esa materia que está en sus puntos concretos unirse en puntos concretos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el destino de esta cuestión? Bueno, pues que se va a ir uniendo la masa a niveles de agujeros cada vez más masivos, supermasivos, ultramasivos, como jamás puede imaginarse. Hasta que va a llegar un punto en eones y eones y eones y eones y eones de años en que la gravedad va a crear un solo agujero ultramasivo. Ahora, ese agujero ultramasivo va a tener un pequeño problema, que es el problema del PT de los rayos cósmicos. Entre más grande es el agujero, más rayos cósmicos buscan salir de él. Aparte de que la materia se destroza y se va destrozando en sus partes primordiales, que eso es otra historia para mí, porque para mí una partícula sale de otra, se desintegra en otra, y les voy a explicar por qué. Están los rayos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ese super mega agujero, que está compuesto de absolutamente el 100% de toda la materia del universo, llega a ese punto crítico? El rayo cósmico hace lo que le hace a las galaxias, las separa.
separa ese agujero negro. Ese agujero negro, su gravedad ya no es lo suficientemente fuerte como para mantenerlo unido, sino que su fuerza de repulsión es más amplia y no se separa en una fugacidad enorme, terrible, una mega super expansión que hace que todo se vuelva millones de veces más rápido que la luz. No, señores. Funciona a la velocidad del golpeteo de rayos cósmicos contra materia. Ahora, ¿qué sucede en un agujero oscuro de ese tamaño? Bien, un agujero oscuro está hecho de capas. Cuando entra la materia normal, la materia hecha de quarks up, quarks down, electrones, protones, electrones, positrones, de neutrinos, que está hecha de gluones, que es otro tipo de materia, de fotones, porque ni los fotones van a escapar al final de la gravedad. Cuando está hecha de gravitones, se va a ir desintegrando. ¿Qué es lo que pasa? Que se va a ir desintegrando. Bueno, pues para mí no es primordial ninguna de esas partículas primordiales que dicen. Para mí un quark no es primordial. ¿Por qué no es primordial? Porque un quark up le metes un electrón y se vuelve un quark down. O sea, hace que un quark up, que diga que un quark down, obligatoriamente tiene un electrón, ¿verdad? Ahora, continuando con esa analogía. Entonces, ¿qué pasa? Se separan todos los quarks en sus partículas primordiales. Los gluones se separan. De los gluones, los Higgs. Los Higgs se desintegran y queda en un solo amasijo de gravitones. El gravitón. ¿Qué pasa cuando dos partículas iguales chocan entre sí, se unen? Pues genera en lo que es la cuestión de un electrón y un positrón se destruyen, ¿verdad? En la cuestión de este tipo de desintegración controlada, no pasa eso. Un gravitón se divide. ¿Y en qué se divide? En dos partículas de spin 1. El gravitón tiene spin 2 de spin 1, masa 0, carga 0. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando ese spin 1 choca contra otro spin 1 o contra otro gravitón? Entonces empiezan a formar esos aglomerados de materias que empiezan a dar cualidades. ¿Qué pasa cuando el spin se vuelve en un medio? La energía se convierte en otra partícula. ¿Qué pasa cuando tenemos ya un choque que quita el spin, para el spin? Cuando una partícula tiene cero spin, toda su energía es condensada, es aglomerada, es, ¿cómo se dice? Pausada en el espacio-tiempo. No puede moverse a ningún lado. Y se crea lo que es la masa. ¿Y qué pasa cuando esa partícula sin spin, sin carga, pero con masa, choca contra ella y se destroza? No que se desintegra en un acelerador de partículas donde hay espacio de sobra. Ahí está todo aglomerado. Ahí está todo hecho bola. Pues lo que pasa es que crea partículas con carga, sin spin y sin masa, los cuales se llaman electrinos. Un electrino es una partícula que tiene un tercio de carga negativo, sin masa y sin spin. Y todas esas partículas interactúan porque cuando se interactúa una partícula que es diferente a otra, no peta, no se rompe. Por eso por ejemplo, quarks up
no están juntos, no, 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 no. Hay gluones que intermedian para que no se unan. Los electrones no se tocan. Los neutrones no se tocan. Siempre hay partículas intermediarias que evitan que ese tipo de interacciones ocurran. Y por supuesto está el Higgs, que se amolda a esas partículas y esa energía, confiriéndoles a algunas masa, como por ejemplo a los quarks. ¿Qué pasa con los gluones? Los gluones son partículas que no se han visto nunca separadas, ¿verdad? Nunca se han visto separadas. Tienen spin 1, masa 0, carga 0. Y están hechas como el cemento que une a los quarks. ¿Por qué el cemento que une a los quarks? Porque un quark, tenemos quarks, muy curiosamente, todos tienen spin en medio. Pero falta un quark neutro. No tenemos quarks neutros. En el área de los leptones, que son las partículas eléctricas, tenemos un electrón con tenemos un electrino, discúlpenme, me confundí. Falta en medio una partícula, porque tenemos partícula con spin un medio, sin carga y con una masa muy pequeña. Una partícula con spin un medio, con carga negativa, y spin un medio. Pero falta la partícula que es la partícula positiva de ese gremio. ¿Por qué? ¿Por qué faltan esas? Porque hay esas dos familias que no existen. ¿Por qué se unieron entre ellas para formar las partículas y terminaron por ya no estar en el universo? Así como no ves ningún gravitón porque todos los gravitones están en el centro de las partículas, ¿verdad? Ok. En lo que es la física cuántica, vamos a hablar acerca de la incertidumbre. El principio de incertidumbre te dice que no puedes tú saber la velocidad y el lugar donde está una partícula determinada. Pero eso es porque cuando uno toma una medición, simplemente estás tomando una fotografía de un momento en el espacio y tiempo. Entonces, al tomar tú la fotografía en el momento del espacio y tiempo, te das cuenta que la partícula ya no estaba ahí o que ya está en otra velocidad. Es imposible saber porque estamos limitados por nuestros sentidos y por los instrumentos que utilizamos para medir esas partículas, pero esas partículas sí pueden ser medidas y sus campos, sus líneas de campos asociadas son mayoritariamente fuerzas de rayos energéticos que indican con cuánto
potencial se va a mover y hacia qué lado se va a mover, priorizando obviamente el camino más recto. El principio del mínimo esfuerzo. No es aleatoriedad, señores. Es simplemente una ¿cómo se llama? Deficiencia nuestra en medición. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas partículas que se crearon en el espacio que es estable, en los campos que son estables? Desgraciadamente para los que les voy a decir esto no les va a cuadrar y quizás sea una locura, ¿verdad? Pero el campo no creó a la partícula creó al campo, porque la partícula fue creada en ese momento en el que ese agujero supermasivo no fue lo suficientemente fuerte como para poder resistir gravitacionalmente su unión, creando, como ya les dije, diferentes tipos de partículas debido a choques entre ellas mismas y después uniones entre sus diferentes tipos de interacciones. Y cada partícula específica, imaginémoslo ya ahora como el espacio-tiempo tuviera curvas, y estas curvas son dimensiones que están fuera de tu vista y la mía, no tienen que ver con espacio-tiempo, sino con dimensión. Entonces tenemos la partícula que llega a este nivel dimensional en el espacio-tiempo. Tenemos la partícula que llega a este nivel dimensional del espacio-tiempo. Tenemos la partícula que llega a este nivel dimensional del espacio-tiempo. Este nivel dimensional le dio cierta particularidad a esa partícula, o sea, le confirió ciertas características, lo mismo que esta, lo mismo que a esta, lo mismo que a esta. No todas se encuentran a la misma distancia, por lo tanto no todas interaccionan entre sí, sino que esta puede interaccionar con esta, porque están unidas, más esta no puede interaccionar con esta, más esta puede interaccionar con esta, que va de acuerdo y es conforme a la teoría cuántica de campos, más viola muchísimas de los pilares de la física que se han creado. Bien, entonces Big Bang nunca existió, el espacio no está creciendo, ya que los campos tampoco están creciendo, no hay una energía que haga crecer todos los campos de todas las partículas asociadas al mismo tiempo que crece el espacio-tiempo. Sí, la materia se está separando por fuerza de sus propias energías, pero esa misma materia que se está separando, su misma gravedad, las va a volver a unir. Y cuando las vuelva a unir, su misma fuerza de separación, sus mismos rayos cósmicos, su misma energía, la vuelve a volver a separar. Entonces, ni Big Bang, ni energía oscura, ni campos cuánticos creando partículas. Y por cierto que hablando de entrelazamiento cuántico, que es el ganador del premio Nobel, puedo decir que valida el hecho de mi partícula, la cual es el electrino, el positrino, debido a que son partículas que se buscan entre sí, ya que como fueron divididas, pero son la misma partícula, comparten las características de poder, no se están comunicando más rápido que la velocidad de la luz, simple y sencillamente son la misma cosa, y al ser la misma cosa comparten lo mismo.
y por eso están entrelazadas, porque son la misma partícula. Entonces no hay información que compartir. Es una partícula en sí que está en un estado que es opositivo al otro. Ahora, otra cosa que es tan increíble como el entrelazamiento cuántico son las leyes de la física. Las leyes de la física viajan más rápido que la velocidad de la luz, ¿verdad? Porque son iguales en todo el universo. Todo el universo está regido por unas leyes que la materia respeta y no hay necesidad de que exista un tiempo, un transcurso de tiempo para que se cumplan. Están ahí, se cumplen, es una información a nivel y escala universal. Entonces yo les agradezco mucho. Disculpen mi divagación, tal vez más bien también en algunas cuestiones di información un tanto incorrecta debido a que no existe el quark neutro, eso es una realidad, pero sí existió un quark neutro hasta que absorbió, pues por ley de jerarquías, un positrón, creando la energía positiva, que diga, haciéndolo positivo, y a la vez después absorbió un electrón, haciéndolo ahora el quark down, y eso se puede ver en la jerarquía de los pesos de las masas, cómo van adquiriendo características, como de ser solamente partículas con spin, fueron volviéndose poco a poco en partículas con diferentes tipos de spin, diferentes tipos de carga, diferentes tipos de masa, carencias de carga, carencias de masa, carencias de spin, y así sucesivamente. En el área de los leptones, ahí sí se me fue, pero falta una partícula en la familia de los leptones. Tendría que ver la tabla de partículas para acordarme de ella. Gracias para cualquier persona que se haya tomado la molestia en ver este video, y hasta luego.